8:20. Estamos en vivo en directo desde la ciudad imperial del Cusco, en esta edición, por supuesto, extraordinaria que tiene Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Está con nosotros ya en el set Martín Hernando Romero, analista político aquí en la ciudad imperial. Nosotros le preguntábamos antes, ¿cómo es la vida, no? A veces nos enfocábamos en el cambio, y el Cusco, que al margen de decir que pueda ser izquierdista, de la derecha, del centro, caviar, ahora el Cusco, francamente, que le da la espalda a estas autoridades, no solamente de Pedro Castillo, sino los mismos congresistas que no nos representan aquí en la ciudad. ¿Cómo estás, Hernando? Bienvenido a Exitosa. Gracias, siempre un honor estar con ustedes, y como tú lo decías, ¿no? El problema es mucho más que una coyuntura, es la punta del iceberg que estalla y que se resuelve. Después de, yo diría, y para entender cosas como esta, es necesario, aunque parezca aburrido, entender la larga duración. Durante un milenio hemos estado luchando por la democracia hasta que Robespierre la malogra. Entramos al siglo XIX, ¿no es cierto?, con una democracia catopardista. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que parece democracia, pero es una revolución industrial que todo lo encubre. Siglos XX, donde las guerras que estaban para hacer democracia han hecho trizas toda la democracia, tanto las dos guerras, la Guerra Fría. Y cuando cae el muro de Berlín, mira, fíjate cómo viene esto de atrás, ¿eh? Cuando cae el muro de Berlín, nosotros pensamos que hemos conquistado la democracia. Hoy Occidente comete la peor barbaridad, que es esta burbuja del 2008, y le da todo el poder a China, a las autocracias. El COVID y toda la pobreza que hemos vivido es nada más una luz que iluminó como un rayo, como un relámpago, y que te hace ver toda la podredumbre que fue esta, entre comillas, democracia. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso tenemos esta crisis. O sea, no es solamente Dina Boluarte, la derecha bruta y achorada, el Congreso, Castillo. No. ¿Viene esto por historia? Perfecto. O sea, esto es todo un punto donde revienta y dice, no. Nunca en la historia del mundo, en estos últimos 3 siglos, las democracias están 50% y las dictaduras 50% en el mundo. ¡Dictaduras! Antes la democracia siempre tenía 2/3 y más, 80%, 90% y las dictaduras eran poquitas, ¿no? Ay, China tenías por ahí. Ahora está habiendo un desprestigio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué esta debilidad? ¿Por qué tenemos 6 presidentes en 5 años? Porque no tenemos partidos políticos, tenemos un descrédito de la democracia, porque eso no es democracia. O sea, la gente sigue creyendo que es democracia. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, quienes están decidiendo son pequeñas mafias chiquititas donde uno saca, uno entra, ¿no? Entonces, esto no va a parar si es que no restituimos la participación ciudadana, porque ninguno de los representantes que están ahorita, ninguno. Pedro Castillo entró con 17%. Los últimos presidentes no están entrando con más del 20%, y el ausentismo está creciendo. Claro, es más un negocio, ¿no? Hoy por hoy ser autoridad, ser regidor, ser alcalde. Fíjate las elecciones, ¿no? Ya terminó. Proveedores. ¿No? Es más un negociado, ¿no? Tú quieres ser alcalde, autoridad, por ahí te sale. Me da esta licitación, ya, te pago, pero yo te devuelvo con tal licitación y ahí tú muerdes. Eso es, o sea. ¿Cómo le recordamos a este expresidente Vacado en el Cusco? Nos dio una esperanza, porque Cusco siempre es anti-establishment, o sea, no es ni rojo, ni derecha, ni conservador. Eso es una cosa distinta. O sea, los rojos que no se crean que... Rojo Cusco, que le dio un gran porcentaje perfecto, a Pedro Castillo. Perfecto, pero contra el establishment. Y cuando Cusco se entera de que cualquier presidente está haciendo sus tonterías, él se lo baja. Esa es la riqueza. Otra cosa que quería hablar justo en este programa, que es interesante como historiador, de la institucionalidad andina. ¿Por qué en el Perú y en el Cusco, en el sur, nunca ha prosperado una dictadura? Nunca ha prosperado una guerra civil, nunca ha prosperado hambruna. ¿Por qué? Porque tenemos históricamente instituciones bien formadas desde hace 15.000 años. Aquí en el Cusco hace 5.000, pues no 6.000, ¿no? Nuestra historia. La cultura andina es democrática, es una sociedad de mercado y es una sociedad de equilibrio.
Por eso acá nunca va a prosperar ni un Chávez ni nada. Lo que ha ocurrido en el golpe, una restitución rápida de la democracia, es una prueba de eso. Ya sé que con esos congresistas, pues todos desprestigiados, pero sí se ha respetado el Estado de Derecho. Claro, pero, a ver, ¿te acuerdas de las reuniones, mesas técnicas en el mes de abril, en el Coliseo Cerrado, cuando llegaba Pedro Castillo, llegaba todos los ministros, llegaba toda la portátil del aparato nacional, ¿no? Y la segunda reforma agraria en Sacsayhuamán, ¿no? Tenemos todavía como premier a Bellido, no solucionó. ¿Con qué respaldo de partidos? ¿Con qué respaldo de instituciones representativas? Velasco por lo menos ha tenido el apoyo de determinados partidos, el Partido Progresista, los militares, toda una el partido del Progreso, por ejemplo, los que han hecho el Instituto de Estudios Peruanos, tenía toda una red social, tenía comunidades campesinas que había trabajado fuerte, ¿no? O sea, hubo un respaldo. Por supuesto que después ¿dónde pierde Velasco? Cuando se comienza a cerrar. ¿Dónde pierde Castillo? La idea era abrirse. O sea, tuvo la oportunidad de restaurar esta legitimidad. Por eso es que cualquier medida que propongas, reformas, todo, si no tienes respaldo político, social, partidario, no va a prosperar. Entonces Castillo es una persona con muchas limitaciones, no solo mentales, sino hasta morales. O sea, de pronto se le vino la herencia colonial, o la del Yachtataita que cree todo, y la del divino que cuando tiene el poder lo tiene todo, y que una constitución va a salvar. No es así. Los grandes países que admiramos hoy se han hecho en base a pactos políticos de partidos desde abajo, construcciones en centenares de años donde han pactado. ¿Cuándo es que los partidos políticos mueren? El 56, con la gran convivencia, donde de movimientos revolucionarios, democráticos, libertarios, que trabajaban en el pueblo, se convierten en cortesanos. Claro, claro, pero teníamos antes buenos líderes, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, para reflejar. Teníamos al mismo Daniel Estrada Pérez. Claro, pero... Teníamos al mismo Valentín Paniagua. Claro. Después de ahí... Claro, pero no tenían respaldo abajo, o sea, no tenían constituciones de partidos, por decirte, gente y ciudadanos que sean formados para grandes proyectos de grandes plazos, ¿no es cierto? Por eso es que la izquierda se divide. Entonces puedes tener tú lo que quieras, puedes tener un Frijolito, un Daniel Estrada, pero no hemos forjado movilidad social abajo. O sea, ese es el punto. Justamente ahorita tenemos problemas con instituciones que no funcionan. Un Congreso que 54 artículos de la Constitución, tiene mucho poder. El presidente ya no puede ni siquiera presentar cuestión de confianza. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí para adelante, Hernando? Lo que tiene que hacer Dina, y me parece que lo está haciendo bien, es un pacto político, primero, con lo que tenemos. Porque no puedes patear el tablero. Pero no es la misma envoltura Dina Boluarte, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón. No, es que ya no funcionan los partidos. O sea, aquí ya entra el criterio. O sea, ya entra el sentido común, ¿me entiendes? O sea, ya no es la ideología. Aquí tienes que hacer pactos políticos fundamentales. De esto depende. Tiene que restituir muchas reformas políticas. Por ejemplo, primero, toda esta ley terrible que les da a estos grupitos que no son partidos 2 años más para que no tengan elecciones, un militante, un voto. 2, el Congreso tiene que estar por tercios, o sea, no tiene que haber un Congreso indefinido, tiene que haber una Cámara pensante. Sí, me gana el tiempo, Hernando, muchas gracias de estar. Seguramente vamos a tratar de conversar más durante esta semana. Hay bastantes conflictos en este momento en el Cusco. Sí, nada más calma y no pateemos el tablero. O sea, sí, puede ser justa tu demanda, pero si pateas el tablero con la ley que esté, aunque sea injusta, vas a empeorar todo. No pateemos el tablero. Listo, muchas gracias a Hernando Romero, analista político aquí en la ciudad. Nos vamos a la pausa. Exitosa en los 99.3 desde el Cusco, desde el ombligo del mundo en esta edición, por supuesto, espectacular. Exitosa la voz de los que no tienen voz.